Los primeros auxilios psicológicos van a ser una intervención muy breve, inmediata, ante una situación crítica. Va a ser obviamente esta intervención sobre la respuesta de emergencia o desastre que va a tener la persona quien esté sufriendo algún tipo de crisis. Los primeros auxilios psicológicos es primordial comentar que van a ser una práctica ejercida durante los primeros minutos u horas. ¿Para qué? Para que se pueda estabilizar de manera eficiente a la persona que está sufriendo ese tipo de desajuste o mala gestión emocional. Aquí tengo un concepto muy claro, más definido sobre lo que son los primeros auxilios psicológicos, pero me considero que siempre va a ser más importante describir o dar la definición de una manera un poco más clara, ¿no? Sin dar tanto tecnicismo. Vamos a continuar. Hay objetivos y metas principales en los primeros auxilios psicológicos. La primera meta básicamente va a ser brindar alivio emocional inmediato. Eso va a ser lo primero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos frente a una persona que está sufriendo algún tipo de crisis? Pues mi objetivo principal es proporcionarle ese alivio que esa persona está perdiendo en ese momento. Facilitar la adaptación. Cuando una persona está teniendo algún tipo de crisis, lo primero que empieza a perder es la adaptación a la realidad, lo que está sucediendo. No lo está entendiendo de manera clara, no se sabe explicar por qué está sucediendo eso y no entiende y está confundida o confundido de por qué están sucediendo esas cosas o por qué le está sucediendo eso a él o ella. Por lo tanto, parte del objetivo principal es facilitar la adaptación, traerla nuevamente a la realidad de poco en poco y hacerle entender de manera muy práctica y breve qué es lo que está sucediendo. Como repito, es importante empezar estos PAP durante los primeros minutos y horas de la crisis. No se puede alargar los primeros auxilios psicológicos porque entonces se puede hacer un desarrollo de alguna patología. Precisamente ese es uno el tercer objetivo que tenemos en pantalla, prevenir el desarrollo de alguna psicopatología. Cuando hay un mal manejo o algún mal uso de los primeros auxilios psicológicos, puede haber una mezcla de muchos factores que intervienen de manera negativa y entonces, en lugar de brindar alivio a la persona, estamos proporcionándole mucha más ansiedad y angustia. Eso lo vamos a estar hablando más adelante sobre lo que se debe y no se debe hacer durante los primeros minutos en los que vamos a tener esta intervención para proporcionar los primeros auxilios psicológicos. ¿Quiénes proporcionan los primeros auxilios psicológicos? La realidad es que cualquier persona puede proporcionar los primeros auxilios psicológicos. Cualquier persona que esté capacitada y puedan llevar a cabo los PAP. De entrada, los profesionales de salud mental, como los psicólogos, psiquiatras y desde luego algunos brigadistas que estén capacitados y tomen esta instrucción de cómo se deben aplicar los primeros auxilios psicológicos y a quiénes se deben aplicar los primeros auxilios psicológicos. Entonces, cualquier persona, persona que quiera aplicar estos PAPs en cualquier situación, en una persona o varias personas que estén sufriendo de alguna crisis emocional o algún mal manejo, pueden aplicar los primeros auxilios psicológicos. Aquí lo importante es saber qué intención tiene la persona que está conteniéndome, primero, qué es lo que quiere, cuál es su intención, qué objetivo tiene esa persona que está teniendo esos primeros auxilios psicológicos conmigo. Si no lo tiene no tiene clara esta persona a quien está proporcionando los PAP, entonces va a ser un poco más complicado transmitirle o compartirle a la otra persona a quien está sufriendo la crisis esa seguridad emocional, esa estabilidad emocional y esa tranquilidad, que es lo que necesita. O una de las características principales que debe tener una persona quien proporciona los PAP es que debe tener pues características como estar tranquilo, ¿no? A lo mejor ante un desastre como algún sismo, por ejemplo, algún terremoto, pues va a ser un poco complicado que muchas personas se mantengan pues tranquilas. Pero la realidad es que si quieres proporcionar primeros auxilios psicológicos a una persona que está en crisis totalmente, pues no puedes compartirle tranquilidad si esa persona te está viendo también angustiado.
Esa parte la vamos a ir desarrollando un poco más a fondo, más adelante. Ahorita lo que quiero que quede claro en esta videoconferencia es cuál es el propósito de un primer auxilio psicológico, quiénes lo proporcionan y para qué lo necesitan. Una vez teniendo esto claro y teniéndolo pues seguro, entonces podremos avanzar. Si no hay preguntas hasta aquí, entonces me permitirá avanzar, ¿no? Bien. Le voy a ceder la palabra a mi colega Olivia para que pueda explicarle sobre la crisis. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Olivia Campa, soy psicóloga clínica y estoy aquí formando parte de este colectivo, pues por la importancia que tiene la salud mental que el gobierno ha dejado de lado y que en muchas ocasiones se ha subestimado. Como lo dije anteriormente, gracias Elías por la invitación. Admiro profundamente todo este movimiento que has hecho. Ha sido la voz de miles de personas y bueno, creo que eso es importante, es una revolución que se está dando en este momento y es importante seguir levantando la voz para hacerle saber a la gente y quitar este estigma de los medicamentos, de la salud mental, de los trastornos. Entonces empezaremos con esta psicoeducación. Me parece que esto es desde el principio, saber cuáles son los términos, saber por qué se tienen que hacer las cosas de determinada forma. Y esta es la intención que tenemos Norma y yo de irles mencionándoles cuáles son las razones, compartiendo con ustedes qué tipos de trastorno hay, cómo se puede ayudar a la gente, cómo se puede apoyar, la importancia de la terapia que coadyuva con los medicamentos y bueno, pero empecemos con esto que es una crisis, que la crisis nos da a todas las personas, a todos los seres humanos, nos puede dar, tenemos esta tendencia de tener crisis, las crisis se vienen estudiando en México a partir del terremoto de 1985, porque no había una contención, no hubo una contención, el estrés postraumático para las víctimas o los sobrevivientes menguó en su desarrollo y este trauma quedó introyectado en ellos y no fue para bien. Entonces, SLIQ desde 1996 describe la crisis como un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Es decir, cuando hay una crisis, la persona pierde la estabilidad que venía manejando. Los seres humanos, al no tener esta estabilidad, entramos en pánico y entonces no sabemos cómo manejar las cosas. Hay dos tipos de crisis, principalmente. Las circunstanciales, que como lo mencionó, puede ser un terremoto, puede ser un huracán, un desastre natural, o un choque, puede ser la pérdida inesperada, la muerte inesperada de un familiar, de un hijo. Y las de desarrollo, que estas son, repito, las que se van dando a través del desarrollo de cada una de las personas. Eh, las primeras crisis, como lo mencioné, es cuando está fuera de nuestro alcance, cuando, digamos, si ya se incendió la casa o nos avisan que nuestro hijo tuvo un accidente. Entonces, en ese momento hay un shock, estamos en un estado de choque. Es importante que exista una persona que nos pueda brindar esta ayuda. Generalmente tiene que ser una persona que sea ajena a nosotros para poderla estabilizar y que esa persona vaya sintiendo que puede recobrar el control. Ese es el tema de estos PAP. Ayudar a que la persona vuelva a tomar el control y pueda tomar decisiones. No es tomar decisiones por ella, es ayudar a que regrese y entonces vuelva a pensar, analizar qué es lo que puede hacer y que todas estas sensaciones de ahogo, de sofocamiento, bueno, pues bajen.
Como mencioné, las crisis de desarrollo se refieren a aquellas tareas que se deben cumplir en la transición de una etapa de la vida a otra, que están implicadas en el proceso de desarrollo mismo de cualquier persona. Personas que, por ejemplo, cuando se saben que están despedidas, pues entran en esta crisis, ¿no? De no saber qué hacer. Este es un ejemplo de una crisis de desarrollo. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas principales es sentimientos de cansancio y agotamiento, sentimientos de desamparo, sentimientos de inadecuación, sentimientos de confusión, síntomas físicos, sentimientos de ansiedad, es decir, viene esta taquicardia, esta visión de túnel que no, en donde no puedo ver ninguna opción, donde siento que todo va a estar mal, la desorganización del funcionamiento en sus relaciones laborales, familiares, sociales y actividades sociales. Nos empezamos a aislar porque este miedo empieza a paralizar a las personas. Es por eso, repito, la importancia que en los primeros momentos se tiene que brindar. Es importante también aclarar que, que este PAP es de corta duración, o sea, no se puede postergar, es de corta duración y después se debe de canalizar a un terapeuta para que le dé seguimiento. La intervención en crisis es la estrategia que se aplica en el momento de una desorganización grave, resultado de una crisis de cualquier índole que no se haya podido afrontar de manera eficiente. Esta intervención se brinda de acuerdo al momento en el que se encuentra la persona luego de la emergencia. La intervención en crisis puede darse en primera y en segunda instancia. Como les comenté, la primera instancia es en ese momento brindar la atención y en segunda instancia es la canalización. La diferencia entre una y otra consiste en el tiempo que se requiere, quien la está brindando, en dónde, el procedimiento y las metas propuestas en el momento de la intervención. Esto es lo que nos dice el autor Slakew en el año 2000. Ok, continúo. ¿Qué sí son los primeros auxilios psicológicos? Primero, sí son primeros auxilios psicológicos los PAP que aporten calma y modelan respuestas. Sí son primeros auxilios psicológicos los que aportan ayuda y no es una ayuda intrusiva. Sí son primeros auxilios psicológicos los PAP que facilitan la expresión emocional y que deben favorecer el acercamiento y la percepción del apoyo. Esos sí son los primeros auxilios psicológicos. Si una persona que está recibiendo calma, que está recibiendo ayuda y que le están facilitando la expresión emocional para favorecer la percepción del apoyo y cómo lo estoy recibiendo, pues esa persona de poco en poco va a estabilizar y va a adaptarse a la situación que está sufriendo en ese momento. Eso sí es un primer auxilio psicológico. La persona quien lo haga también no solamente deberá aportarlo, también debe transmitir esa calma, debe transmitirle esa facilidad de expresión emocional de la persona a quien le está sufriendo. Muchas veces el error que se comete cuando se hace un mal manejo o uso de un primer auxilio psicológico es que la persona que intenta hacerlo lo cuestiona o lo abruma de manera significativa. No le permite a la persona quien sufre la crisis expresarse. Y entonces no hay una secuencia tranquila, no hay una aportación de calma, ni de tranquilidad o paz, porque está siendo muy intrusivo la persona o muy intrusiva la persona quien quiere ayudar y que no está ayudando de la manera correcta. Con esto que les quiero decir, que hay también una parte que tenemos que identificar nosotros sobre lo que no son los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos, que quede claro, no es una terapia breve en ese momento, no es una forma de diagnóstico. A mí no me interesa saber cuál es tu diagnóstico médico, psicológico, psiquiátrico. Lo que me interesa o mi objetivo es que tú estés en ese momento tranquilo o tranquila. No voy a intervenir con una terapia, voy a intervenir con una práctica que va a ser muy breve para estabilizarte y que tus emociones puedas gestionarlas de manera más tranquila en los próximos minutos u horas. No son primeros auxilios psicológicos una invasión del espacio vital de la víctima.
No son primeros auxilios psicológicos el interrogatorio extenso, que era lo que yo les decía. Hablar bruscamente, mostrarse ansioso. Eso es lo peor que puede hacer una persona. Invadir a la persona que está sufriendo alguna crisis o algún tipo de ansiedad o alguna otra situación que lo esté inestabilizando, preguntarle y preguntarle y preguntarle y no tener esa capacidad de escucha activa para poder, pues no a lo mejor no entenderlo completamente, pero sí proporcionarle en ese estado de confianza y tranquilidad y pueda expresar todo lo que en ese momento está sintiendo. Escuchar no solamente es, pues te oigo, ¿no? Y estoy pensando en otra cosa, es realmente tener esa capacidad de escuchar, una capacidad de escucha activa donde la persona pues pueda hablar y hablar y hablar de lo que está sintiendo. Si se le acaba de morir un familiar, si acaba de ser asaltado, si acaba de tener alguna crisis por algún sismo, alguna emergencia, no sé, natural, en ese momento las personas muchas veces, pues ni siquiera racionalizamos lo que está sucediendo. Y parte de nuestro discurso puede ser hasta un poco sin sentido. No importa, tenemos que escucharlo o escucharla. No tenemos que invadirla de preguntas, no es necesario. Lo importante es estar ahí, cerca de esa persona, que nos sienta esa persona, que se sienta esa persona acompañada, que sepa que alguien lo está escuchando y que no lo está juzgando. Un error fatal que se comete en una intervención en primeros auxilios psicológicos es emitir juicios de valor, como por ejemplo, no debiste haber hecho eso, no, sí está mal, no, pues la verdad es que estuvo incorrecto. ¿Pero por qué lo hiciste? Preguntas como esa, lo único que van a proporcionarle a la persona que está en un estado de crisis, pues es hacerlo sentir peor. Entonces, por favor, no invalidemos la situación en la que está o las razones por qué se siente así o por qué hizo tal cosa. Mejor pensemos de manera clara y precisa qué es lo que tengo que hacer para que esa persona se sienta más tranquila, ¿ok? Sin emitir juicios de valor, sin hablar bruscamente y sin mostrarme yo ansiosa. Yo no puedo transmitirle, repito, no puedo transmitirle calma o tranquilidad a una persona si yo estoy igual o peor que ella. ¿De acuerdo? Bueno, lo que se debe hacer o decir. Permanezca cerca de la persona, sentada a su lado y mirando el rostro. Solo toque a la persona en actitud de apoyo si está confiando que será bien recibida por esta. Puede preguntarle si le incomoda. Es decir, cuando yo veo que una persona está en este estado tan vulnerable, es importante que yo me acerque a ella y entonces el lenguaje no solamente sea verbal, sino también corporal. Acercarme a ella, mirarla a los ojos e ir viendo si me puedo acercar o hasta dónde me puedo acercar. Esto es no ser invasivo, porque esta persona, recordemos que está en un estado de vulnerabilidad total. Aunque no sea así, ella sí se siente así. Entonces, irnos acercando y decirle, me puedo acercar, me voy a sentar aquí, como si le habláramos a un niño pequeño. Me voy a sentar aquí y quieres que platiquemos de lo que pasó. Yo estoy aquí para acompañarte. De esa manera podemos hacerla sentir contenida, irnos ganando su confianza para que ella se vaya abriendo poco a poco. ¿Cuál es la técnica del reflejo? Es tener la misma postura que esta persona. Por ejemplo, si ella está como viendo hacia un lado, pues entonces imitarla, digamos, de esta manera en su lenguaje corporal. Hacerle preguntas muy cortas, como decía Norma, no juzgar, no decir, si a una persona, si a una chica la asaltaron, decirle, pues es que ¿por qué te viniste por aquí? ¿No? O ¿por qué estás tan sola en esta noche? O sea, estas preguntas de juicio no ayudan a la persona porque las hacen sentir más culpable del evento que les acaba de ocurrir. Y eso es lo que queremos evitar. No se deben, no se debe regañar, no se simplemente contener y escuchar. Escuchar todo lo que ella tenga que decir en el momento en que esta persona decida hablar y escucharla con paciencia, sin juicios. Y a través de estas respuestas que nos va dando, nosotros irle dando opciones de lo que puede hacer. Es decir, si la persona se siente sola o tuvo un asalto,
nos va a decir, es que yo venía así, 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 escuchar, no juzgar, y entonces decir, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Quieres que le hablemos a alguien? Yo me voy a quedar aquí para acompañarte. Esa es una manera de contener y de acompañar a una persona. Este es un ejemplo, pues, muy básico. Repetimos, lo que no se debe hacer. ¿Por qué somos tan enfáticas en esto? Porque cuando hay una crisis de este tamaño, esto se puede convertir en un trauma. Cuando es o es un trauma, cuando es mal manejado, se convierte en una patología, en este estrés postraumático. Entonces, por eso es importante lo que debemos de decir en estos momentos cruciales, porque recordemos que lo que digamos en ese momento no lo vamos a poder cambiar después. No vamos a poder decir, ay, es que yo no quise decir eso. Debemos ser muy conscientes. Si no podemos brindar este apoyo, entonces debemos de alejarnos y dejar que otra persona se haga cargo. Lo que no debemos de hacer o decir, no toque a la persona si no está seguro de que sea bien recibido. Decidir cuáles son sus necesidades sin prestar atención al relato del afectado. Ejemplo, antes que me diga nada, yo creo que lo más importante que usted debe hacer es importante no darle soluciones. Nosotros no le vamos a resolver en ese momento o decidir qué es lo que tiene que hacer la persona. Lo que vamos a hacer es estabilizarla para que ella pueda tomar la decisión y regresar a sí mismo, porque recordemos que en estos momentos puede haber una disociación. Es decir, no estoy siendo la persona que generalmente soy, estoy siendo incapaz de tomar decisiones. Si yo le resuelvo a la persona y si yo decido por ella, entonces la estoy incapacitando y no estoy permitiendo que la crisis se desenvuelva de la manera correcta, porque ante estas crisis debe de haber un desarrollo. Entonces, nosotros solucionarle esta situación no la va a ayudar en nada. Debemos de darle o abrirle el abanico de posibilidades que ella pueda tener en ese momento, pero sin decidir por ella. Resolver las necesidades a medida de que el afectado las va mencionando, sin organizar ni jerarquizar. Es decir, si ella dice, puedo hablarle a mi mamá o le puedo hablar a mi novio, entonces nosotros apoyar lo que esta persona va diciendo y no decir, no, yo creo que es mejor, es más importante que le hables a tu novio porque él vive más cerca. O sea, no debemos hacer eso. Debemos de decidir sin organizar ni jerarquizar lo que esta persona está decidiendo. Recuerden que es su decisión y esa decisión la debemos de respetar. Nosotros estamos solamente ahí para acompañar y para contener. Ok, los pasos de los primeros auxilios psicológicos. Hay diferentes modelos que determinan cierto número de pasos y evidentemente los nombres. En su mayoría, hasta el día de hoy, desde 1982 hasta el 2006, me parece, si no estoy equivocada, durante esos años ha habido 8 modelos de los pasos de los primeros auxilios psicológicos. Estos pasos se van a ir adaptando de acuerdo a las necesidades y a la situación crítica que esté pasando en ese momento la persona. En su mayoría, por supuesto, todos son iguales. Algunos perdón, a lo mejor un paso más o han quitado otro paso, pero siempre los importantes van a conservarse. Primero, el primer paso para intervenir ante una situación de crisis es comprobar si la persona está segura. Es decir, tenemos que valorar de una manera inmediata el entorno para determinar si hay personas que tienen necesidades básicas urgentes y detectar aquellas que presentan reacciones de angustia profunda. Una vez que empecemos a hacer ese descarte, entonces vamos a cerciorarnos de que están lo más seguro posible y en tanto plano físico o en un plano emocional. El segundo paso es contener, es decir, presentar. A ver, un momento. Presentarse, o sea, si yo, Norma, hola, mucho gusto, buenas tardes, no, buenos días, no sé, soy Norma Araujo y estoy aquí para ofrecerte ayuda. No, no le voy a decir, o sea, más cosas porque en ese momento la persona posiblemente ni siquiera se acuerde del nombre que le acabo de decir.
¿no? Entonces, pero es importante que en ese momento la persona me escuche y que sepa que soy yo quien la va a ayudar o le va a proporcionar apoyo en ese momento. Entonces, es hacerla saber que estoy ahí cerca para apoyarla. Respirar, ejercicios de respiración. Existen varias técnicas de relajación. Una de las más comunes es la técnica de Jacobson, lo pueden encontrar en internet. Eh, Invitar a la persona a realizar estos ejercicios para volver en sí. En el momento en que nosotros, las personas, nos concentramos en nuestra respiración, el cerebro deja de estar volátil y entonces al instruir a una persona que empiece a hacer estos ejercicios y que haga respiraciones 3 por 3 y que lo haga durante 1 minuto, entonces esta persona empieza a regresar a la calma y así podemos evitar una crisis de ansiedad o un ataque de pánico, si es que no lo tiene en ese momento. Si es que ya lo tiene, entonces empezarlo a hacerlo de manera inmediata y hacerle saber que está en un lugar seguro. También es importante identificar y conectar. Identifica, determina y prioriza las necesidades inmediatas de la persona según la gravedad del problema. Puede tomar agua, si tiene alguna herida, curaciones, abrigo, seguridad del entorno, etcétera. Por ejemplo, ante un desastre natural, bueno, debemos de decirle a la persona lo importante que es irse a un albergue. O sea, no se puede quedar viendo cómo su casa ya se quedó destruida y hacerle saber o recordarle que en ese momento también se encuentra en peligro. Esto va a depender de la situación o del desastre en el que esté metido. Ok. Me voy a regresar un poquito aquí en esta parte de los pasos. Quiero señalar que no necesariamente estos pasos se deben llevar al pie de la letra. Muchas veces habrá personas que en estado de crisis que no necesiten siempre ejercicios de respiración. Algunas lo necesitan, otras personas que no están en crisis sinceramente no lo van a necesitar. Es importante actuar en la medida en que nosotros consideremos el apoyo que necesita la persona en ese momento. Si yo, por ejemplo, si yo estoy teniendo la intención de ayudar a una persona en crisis y de pronto se me fue el paso 3 y no me acuerdo qué decía el paso 4, pues entonces en ese momento tengo que tener un poco más de sentido común y saber actuar de la mejor manera, sin perjudicar a la persona en crisis. Por eso es que les decía en un inicio, este tipo de pasos que está manejado a través de un modelo, pues han ido pues cambiando a lo largo del tiempo porque han estado adaptando a las situaciones que hoy estamos viviendo en la actualidad, que no siempre van a ser las mismas. No es la misma contención que tú puedes darle a una persona, por ejemplo, si ha estado, no sé, en alguna situación de algún terremoto, o la misma contención que le vas a dar a una persona que ha sufrido algún asalto, algún robo, ¿no? O que ha perdido a algún familiar querido. Hay que saber tener un poco más de tacto, ¿no? Y de sensibilidad, qué tipo de apoyo le voy a proporcionar. Aunque los pasos tengan que ver unos con otros, porque principalmente el objetivo es adaptarlo y hacerlo sentir mejor, pues hay que saber qué palabras se tienen que utilizar durante las situaciones críticas que estén pasando, pues las personas. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos un dato curioso. Ojo, es relevante señalar que si en cualquier momento de la intervención el afectado evidencia alguno de estos criterios, será necesario derivar a urgencia psiquiátrica. Es decir, que era lo que les mencionaba hace unos segundos. No siempre las situaciones críticas van a ser las mismas para todos. Por lo tanto, los pasos tampoco tendrán que ser los mismos. No va a ser la misma intervención de primeros auxilios psicológicos para una persona que tiene ideaciones suicidas o una persona que está en un estado catatónico. ¿Me explico? O una persona que es agresiva hacia sí mismo y terceros. Si yo estoy viendo que una persona se está golpeando, ¿no? Y está siendo agresivo consigo mismo, no voy a llegar a tocarlo y decirlo, calma, soy Norma, buenas tardes, ¿en qué te puedo ayudar? Tengo que intervenir de otra manera. El objetivo va a ser hacerlo sentir tranquilo, pero, o estabilizarlo en ese momento. Y entonces, este paso, por ejemplo, ¿no? A lo mejor de la escucha
pues a lo mejor se va a omitir si la persona que se está agrediendo no va a tener como esa parte de estarme explicando por qué lo está haciendo, simplemente lo estará haciendo. Y yo tendré que tener más que escucha, tendré la capacidad de observar lo que está sucediendo y por qué lo está haciendo. Y entonces empezar una contención e identificar y conectarlo. O algún trastorno psiquiátrico, ¿no? Entonces, por favor, capacitémonos e informémonos bien. ¿Cómo debemos actuar de manera correcta? ¿Qué es lo que nos tiene que hacer ante ese tipo de situaciones? Porque los primeros auxilios psicológicos no van a ser una intervención de manera pareja para todos. Va a haber reacciones distintas o va a haber intervenciones un poco distintas de acuerdo pues a los criterios que en ese momento la persona que está en crisis tenga. Y bueno, conclusiones. La salud mental queda incluida en la parte de función, ya que la pérdida de una función mental puede ser igual o más importante que la pérdida de una función física. Si es la función mental parte del segundo eslabón de la cadena, ¿por qué le prestamos menos atención o consideramos que tiene menos importancia? Quizás por cultura, al ser parte que no se puede visualizar y o en la que menos énfasis o educación hemos recibido. Como comenté al principio, la salud mental siempre ha sido dejada de lado, dándole prioridad a la salud física. Sin embargo, una persona que tiene alguna deficiencia y que necesita tomar algún medicamento, como son los pacientes que son psiquiátricos, su vida no puede ser la misma. Es como, no porque no se vea, no porque no se vea que alguien tiene una pierna fracturada o un brazo o que le han hecho una cirugía, no significa que esa persona también esté sufriendo. Es importante empezar, repito, a quitar este estigma de que los medicamentos son para loquitos o que las personas, o a veces hasta nosotros mismos tenemos vergüenza de decir que hemos ido al psiquiatra cuando lo hemos requerido. ¿Por qué? Porque inmediatamente la persona va a asociar esto a locura, a inestabilidad, y es todo lo contrario. Las personas que hemos en algún momento estado en psiquiatría es porque estamos buscando esta estabilidad, porque aunque no se vea, es incapacitante y las personas deben de entenderlo así. La depresión, una depresión severa, es incapacitante y puede ser mortal. En una crisis de ansiedad o un ataque de pánico, una persona puede llegar al suicidio. Entonces, debemos de seguir con esta voz para que las personas sean conscientes y la ignorancia sea menos. La gente debe de saber que existen muchísimas personas en las que tienen alguna irregularidad hormonal y que por esa razón necesitan estos medicamentos y el gobierno o las personas encargadas deben de saber que si esto no está al alcance de las personas, que si esto sigue en desabasto, pues las personas corren el riesgo, un riesgo mortal, y parece que siguen sin verlo así. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Siguiendo, presionando, diciéndole a las personas lo importante que es atenderse. Eh, Hay muchos estudios que arrojan que la mayoría de los actos violentos son porque personas que tenían algún trastorno y nunca se atendieron. ¿Por qué? Por temor a ser juzgadas. En la medida en que nosotros vayamos normalizando que la salud mental debe de ser atendida de igual manera que la física, entonces podemos tener una sociedad más sana. Sin embargo, si esto sigue sin ser visto, sin ser escuchado, pues seguiremos teniendo estas mismas consecuencias, seguiremos teniendo personas que se avergüenzan de su condición o que se avergüenzan de ir con el psicólogo. Repito, es importante que una persona que se está atendiendo de manera psiquiátrica no solamente es el medicamento lo importante, la terapia es indispensable porque van de la mano. Si una persona necesita medicamento y solamente está tomando terapia, no va a avanzar de la manera en la que lo tiene que hacer. Y viceversa, si una persona está medicada pero no está tomando terapia, entonces el avance va a ser lento o quizá no verá resultados y entonces es cuando dejan los medicamentos porque dicen, es que esto no me está funcionando o dejan la terapia.
saber que esto va de la mano y que es muy importante que siempre nos estemos atendiendo, que cuando no sepamos cómo resolver algo, vayamos con los profesionales para que nos ayuden a entender por qué estoy sintiendo esto y por qué está pasando esto. Agradecemos muchísimo a Elías y al colectivo por esta invitación, Gracias, Navy, también. por el apoyo técnico que ahí nos estuvo dando y a todas las, bueno, las personas que nos están viendo. De verdad, queremos, la intención de proporcionarles esta información es crear un poco más de conciencia, proporcionarles un poco más de información de la importancia que son los primeros auxilios psicológicos, de la importancia que es la salud mental, de la importancia que es tomar terapia, acercarnos con un profesional que nos oriente, que nos dé esas herramientas que a veces nosotros no tenemos y que no sabemos de dónde agarrarnos. Por favor, les pido que tomen conciencia, que pidan ayuda, que levanten la mano si ustedes quieren o necesitan tomar terapia, necesitan alguna orientación, necesitan apoyo. Se vale decir no puedo y necesito ayuda. Se vale decir cómo le hago, o sea, quién contacto, díganme para dónde voy. O sea, lo que no se vale es quedarme ahí sentada o sentado, ¿no? Esperando que alguien venga y me resuelva los problemas. No, tengamos el valor, la fuerza, la energía, las ganas, el coraje de levantar la mano y solicitar ayuda. Muchas gracias, Elías. Muchas gracias, Naivi. Muchas gracias a la gente que nos está viendo y escuchando. Para nosotras fue un placer esta pequeña participación y yo sé que este colectivo va a hacer grandes cosas porque está haciendo ya una revolución social en este momento y eso se agradece mucho. Estamos aquí para apoyarlos y para continuar con la psicoeducación para todos y para todas. Cualquier duda que tengan nos pueden contactar con mucho gusto. Y bueno, como dijo Norma, muchas gracias, Eli, muchas gracias, Navy, y gracias a todos por su participación y por el interés y por hacerse cargo de su salud mental. Que tengan una bonita tarde. Muchas gracias, Norma y Olivia Campa, por esta presentación, esta charla tan importante, ¿no? Ya que nosotros en la necesidad de sentirnos escuchados y apoyados por el desabasto de medicamentos psiquiátricos que padecimos, pues se fue tejiendo una red precisamente de apoyo donde todos tratábamos de escuchar, se hicieron amistades, cada quien encontró a la persona, paciente o familiar con quien tenía mayor confianza y así iban escogiendo, pero al final nos apoyábamos entre todas y entre todos. Entonces es bien importante lo que ustedes mencionan, ya que como les decía a las compañeras, yo este nombre lo escuché por primera vez en el sismo del 2017, cuando decían que todos podemos dar estos tipos de primeros auxilios psicológicos. Yo creo que la información estuvo bastante completa. Yo anoté un montón de cosas porque sí había cosas que yo definitivamente no sabía, no soy psicólogo, y que a ti que nos estás escuchando, viendo, pues que sepas que tú puedes ser parte de esta revolución, como dijeron las compañeras Norma y Olivia, tú puedes ser parte de esta revolución, que una de las metas que tenemos es también vencer el estigma social de ser un paciente psiquiátrico o de ser alguien que únicamente va a terapia, para que puedas, ahora sí que, como se dice vulgarmente, salir del anonimato, ¿no? Salir del closet, salir de ese rincón oscuro donde por pena uno, y con toda la razón del mundo, uno no quiere decir que tiene un padecimiento mental, ¿no? O alguna enfermedad neurológica, o algún padecimiento de dolor crónico en el que tú tienes que hacer uso de opioides, ¿no? Como la metadona, la oxicodona y demás medicamentos. Agradezco mucho a las personas y a las compañeras que se conectaron. Agradezco mucho a Naivi León por todo el apoyo a esta plática, que va a ser la primera de muchas con las compañeras Norma y Olivia. Y pues ahí quedamos a sus órdenes. Búscanos en las redes sociales, en Facebook sobre todo, como Unidos por la Salud Mental. Y pues muchas gracias.